decidamos cuidarnos, ¿no? Están frecuentando lugares aglomerados, están siendo muy rigurosos con el lavado de manos, la mascarilla está bien puesta siempre. ¿Por qué repito todo esto? Porque en algunos distritos de la capital y regiones del país, el índice de contagios ha aumentado. Entonces, no se trata de ser alarmista, tremendista ni sensacionalista, sino sensatos. Nadie quiere una segunda ola para nuestro país ni para ningún país del mundo. Pero estas ya se han dado. Miren lo que ha ocurrido en Francia. Están en confinamiento radical hasta el 1 de diciembre y el índice de mortalidad empezó a aumentar en ese país. No queremos finalmente que estas lecciones no sean tomadas en cuenta en nuestras decisiones personales. Olvídense de la sanción, de la multa, del decreto supremo, de la resolución ministerial. El coronavirus no tiene cura, así es que vamos a cuidarnos y a evitar contagiarnos. En ese mismo sentido, queremos contar con la opinión del economista y jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud, el señor Dante Cerzo, a quien le doy la bienvenida. Señor Cerzo, gracias por estar con nosotros en Encendidos. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para poder difundir la información sobre el COVID en el país. Vemos que la ola de calor en algunos distritos aumentó y en algunas regiones del país también. No sé si hay algunas causas que expliquen estos aumentos puntuales en zonas focalizadas. Bueno, lo que habíamos analizado hace unas semanas era incremento de casos en términos porcentuales en los distritos costeros de Lima Sur. Luego, a la semana siguiente, se registró un incremento de casos en distritos costeros hacia Lima Norte y también en algunos distritos con mayor población, como Comas, como Rimac, y lo que estamos viendo ahora en la semana que va del 18 al 24 de octubre es un incremento de casos en distritos que están hacia Lima Este, como Cieneguilla, como Pachacamac, y también en algunos distritos que están en Balnearios del Sur, como San Bartolo, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que se está desplazando este incremento de casos en diferentes distritos de Lima. Lo importante y lo interesante es que a nivel agregado las cifras siguen disminuyendo, la tendencia sigue siendo descendente. A nivel país, los casos han disminuido entre una y otra semana en cerca de 12%, y en Lima Metropolitana los casos se disminuyeron en 9%. Sin embargo, sí se registran 19 distritos de Lima donde los casos aumentaron. Ahora, muchos de estos distritos son de poca población, pero sí hay uno que tiene una mayor población, como es el distrito de Ate. En el caso de Ate, los casos se incrementaron, se tenían cerca de 230 casos, y aumentaron a más de 500 casos entre una y otra semana. Muy violenta esa alza, ¿no? ¿Puede repetir la cifra en Ate, por favor? Sí, ahora voy a mencionar las cifras de las 3 últimas semanas porque el comportamiento es irregular, ¿no? Pero, perdón, antes de seguir adelante, ¿en Ate me parece que se ha quintuplicado el número de contagios? No. Lo vamos a explicar más pausa, ¿no? En Ate, entonces se registraban hace unas 3 semanas cerca de 428 casos. Luego bajó, disminuyó en 100 casos a 328 casos, y ahora ha aumentado. Aumentó a 506 casos, un incremento del 54%. En términos absolutos, aumentó en cerca de 178 casos entre una y otra semana. Sin embargo, es bueno mencionar que es un comportamiento irregular, porque en una semana disminuyó en 23% y en otra semana se ha incrementado en 54%. Entonces, eso es bueno mencionar que lo que nosotros necesitamos ver es tendencia, es decir, una y otra semana en la cual aumenten los casos. Eso sí lo hemos visto en Bellavista, por ejemplo, ¿no? En Bellavista se registraban 150 casos, luego 200 y ahora 300 casos. Entonces ahí también hay un incremento del 50%. Durante 2 semanas consecutivas ha habido un incremento de estos nuevos casos. Pachacamac también registró un incremento.
cerca de 70 a pasar a 96 casos, casi 40% incremento. Y así es lo que vemos es, si bien tenemos 19 distritos donde se han incrementado los casos entre una y otra semana, en términos de tendencia, es decir, durante 2 semanas consecutivas que hayan aumentado los casos, solamente eso se ha visto en 5 distritos: Bellavista, Pachacamac, el distrito de Mi Perú, el distrito de La Perla y el distrito de Lurín. Bueno, en realidad pocos casos en Lurín, 3% y 3% de incremento, pero de todas formas nos mantiene alertas, ¿no?, para evitar de que haya una mayor expansión del virus. Ahora, dejando por unos instantes Lima capital para aprovechar los pocos segundos que nos quedan, señor Cerzo, podemos irnos a regiones del país. ¿Cuál es la región, después de analizar los cuadros, que a usted le resulta de alguna manera preocupante? Bueno, en cuanto a las regiones, como tendencia, no se observa durante 2 semanas consecutivas incremento de casos en una misma región. Sí se observa para la última semana, para la semana 43, y los incrementos se han registrado en la zona sur del país, en Arequipa, en Moquegua, en Puno. En Arequipa, por ejemplo, los casos aumentaron en más del 40%. En Puno, los casos aumentaron en 13%. En Moquegua aumentaron en más del 20%. Entonces, en la zona sur, entre una y otra semana, sí se han registrado incrementos, al igual que en Tumbes. En Tumbes se registró un incremento de más del 15%. También en algunas zonas de selva, como Ucayali, donde aumentó en 30%, y también hemos identificado el caso de Ayacucho, al sur, donde aumentó el 5%. Sin embargo, Arequipa sería la región con mayor número de casos, ¿no?, ascendentes. De 478 que tuvo en la semana 42, ha subido a 676. Sí, un incremento. Ha subido 41% el número de contagiados en Arequipa. Sí, pero también... ¿Cuáles serían las causas? ¿Por qué en una región puntual, no, sube 41% y en otro más bien baja, ¿no?, como Huancavelica, que de una semana de 127 ha bajado a 78 casos? Quisiéramos volver para finalmente aprender a cuidarnos a nosotros mismos y no vernos en la penosa situación de una segunda ola. ¿Es posible regresar con usted, señor Dante Cerzo? Sí. Pausa y volvemos con usted. Retomamos nuestra conversación con el señor Dante Cerzo. Él es un economista, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud, y comentaba para las personas que recién se enganchan a nuestra programación que en algunos distritos, con relación a la semana anterior, es decir, de una semana para otra, hay una alza en algunos casos de hasta 40% y en otros desciende, ¿no? Y finalmente quedó una pregunta pendiente. En el caso de Arequipa, por ejemplo, que es una región que nos preocupa porque fue muy castigada en el momento más duro, y hay esta escena de la que no nos deberíamos desvincular, esta señora corriendo atrás de la comitiva presidencial, rogando que salven la vida de su esposo, que no tenía cama y estaba abandonado. Finalmente el esposo murió. Pero así como esa escena, se han sucedido unas a otras muy desgarradoras. Y ahora descubrimos en las cifras que estamos compartiendo con el señor Cerzo que en Arequipa, en la semana 42, habían 478 infectados, y en la semana 43, con una semana de diferencia, suben a 676. Hay un aumento del 41%. Y la pregunta era si se sabe las causas de este aumento. Sí, Mauricio, gracias. Lo que nosotros siempre identificamos, no solamente en Arequipa, sino en general en todas las regiones y distritos, estos resultados, esta cantidad que se detecta de infectados, recordemos que refleja lo que ha sucedido aproximadamente 2 semanas antes. O sea, refleja el comportamiento de las personas 2 semanas antes. Y cuando nosotros hacemos la revisión del caso de Arequipa y también de otras regiones, lo que encontramos es que 2 semanas antes lo que se ha registrado son
una mayor cantidad de eventos. En muchos casos, lo que estamos viendo en provincias son algunos eventos religiosos, ¿no? Recordemos que en provincia hay un mayor fervor con respecto a Lima, hay costumbres más arraigadas y se generan algunas lamentables aglomeraciones alrededor de algún evento religioso o algún evento social, y eso es lo que identificamos en general en Arequipa y en otras regiones. Entonces, siempre cuando haya este tipo de eventos, recordar que en una situación de mayor aglomeración de personas debemos estar más alertas y seguir con las medidas de bioseguridad, porque si no nos podemos contagiar. Lo que sucede en este tipo de reuniones sociales o religiosas o de cualquier otro tipo es que hay un descuido en la medida de prevención. Entonces, siempre tener en cuenta estas medidas de prevención, de salud, como lo mencionan siempre los expertos en este tema, es más importante la prevención. Entonces, no debemos descuidarnos en ningún momento. Bien, evitar las aglomeraciones, si tenemos creencia en una festividad en particular, postergarla, vivirla de otra manera. Y quería saber si en este estudio que estamos compartiendo, ¿no?, donde hay una ola de calor en 19 distritos que ha variado y también en distintas regiones del país, se sabe quiénes son los que se han infectado. Me refiero a adultos mayores, hay una incidencia sobre este sector de la población, jóvenes. Sí, lo que hacemos también el seguimiento por grupo etario, comenzamos a ver los infectados por niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. En el país, en general, la mayor cantidad de población son adultos. Por lo mismo, también la mayor cantidad de infectados siempre van a ser los adultos. Ahora, si nosotros revisamos las cifras, en general han caído, han disminuido también. En niños disminuyó en cerca de 13%, en adolescentes en 18%, en jóvenes ha disminuido en 13%, en adultos en 13% y en adulto mayor en 8%. Ahora, acá lo interesante que quisiera comentar, espero ser claro, es que cuando revisamos las cifras, nosotros vemos que en el caso de jóvenes, adultos y adultos mayores, las cifras que se registran son similares a aquellas que se tenían a fines de abril, ¿no? Entonces estamos en una situación similar a la de fines de abril cuando estábamos en pleno confinamiento. Pero en el caso de niños y adolescentes, las cifras son similares a fines de mayo. Entonces allí, en el caso de niños y adolescentes, si bien han disminuido los casos, consideramos que todavía faltaría que sigan disminuyendo para que estén a niveles que se tenían a fines de abril. Entonces, otra vez, en jóvenes, adultos y adultos mayores, estamos en cifras similares a fines de abril. En niños y adolescentes estamos en cifras muy similares a fines de mayo. Todavía nos falta allí, en niños y adolescentes, seguir disminuyendo los casos. En niños registramos cerca de 897 casos en una sola semana. En adolescentes registramos cerca de 620 casos. Y lo que esperamos es que en el caso de niños, de 897 pueda disminuir a cerca de 400 casos. Y para adolescentes, que tenemos cerca de 620 casos, esperamos que esto disminuya a la tercera parte, que pueda bajar a cerca de 200 casos, que son los niveles que se registraban a fines del mes de abril. Entonces, ahí en niños y adolescentes, a seguir atentos y tener todas las medidas de bioseguridad para evitar que se contagien y poder acelerar esa disminución de casos. Es decir, en todos los grupos etarios han disminuido, pero en el caso de niños y adolescentes todavía falta un tramo más por reducir. Usted, señor Cerzo, mencionaba que identificaban en algunas regiones donde las tradiciones están muy arraigadas, fiestas patronales, esta vocación de celebrar el bautizo, el matrimonio, y vemos que la policía persiste en disuadir con bastante frecuencia fiestas, ¿no?, que superan los 200 invitados, 250 invitados. Es complejo el tema del comportamiento humano porque por más que nos dicen evita las aglomeraciones, mientras usted y yo conversamos, hay personas que están organizando una celebración y se nos viene Navidad. En ese sentido, hay la tradición
de salir y comprar cosas, sea para una cena o sea para un regalo. Y también hemos visto que hay como un vacío en cuanto al cambio de hábito de celebración. ¿Cómo vamos a hacer para contrarrestar esto que se nos viene, ¿no? Que es una celebración navideña en medio de una pandemia? Sí, Mauricio, has mencionado un punto muy importante, el tema del hábito, de la conducta. Nosotros recordemos que hemos cambiado, ya estamos en una nueva realidad, ¿no? Nosotros ya las cosas no son como sucedían en febrero, que podíamos ir a la playa en enero. En marzo todo esto cambió con la llegada de la pandemia. Ha cambiado el tema laboral, por ejemplo, muchas personas están en trabajo remoto. Ha cambiado el tema de la educación. Muchas personas estudian también de manera remota. Todo ha cambiado, entonces todo tiene que cambiar. Tiene que cambiar la forma en la cual celebramos actividades religiosas, la forma en la cual nos organizamos y también va a cambiar la forma en la cual celebramos la Navidad. Ya no Esperemos que sea así. necesariamente juntar como lo hacíamos antes. Es una nueva normalidad en todos los aspectos de la vida y esto es parte de una cultura de cambio y de hábitos. Las personas que han seguido trabajando, por ejemplo, las personas como nosotros que estamos en Sector Salud, que hemos seguido trabajando desde marzo, ya tenemos el hábito de utilizar la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos. Las personas que están reintegrándose en este inicio de actividades tienen que tener también esos hábitos. Y todos en general tenemos que cambiar la conducta para las festividades de fin de año, porque si no nos vamos a contagiar y no queremos eso, no queremos una segunda ola para nuestro país. No, nadie lo quiere y vamos a trabajar juntos en eso para evitarla. Está en gran parte en nuestro proceder en los siguientes días. Gracias, señor Cerzo, y hasta una próxima oportunidad. Regresamos.